Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Marco Rubio analiza mapa de Cuba con el Comando Sur, movimiento que dispara alarmas. Tenemos los detalles. Donald Trump vuelve a amenazar al régimen cubano, habla de presión militar y promete cambiar el rumbo de la isla. Les contamos. El embajador Ernesto Soberón responde con firmeza a Trump, rechaza cualquier rendición y defiende la postura del régimen cubano. Tenemos los detalles. Estados Unidos intercepta buques en Hormuz, Irán lanza advertencias y el riesgo de una escalada global vuelve a subir. Además, Félix Guillermo conversa con Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, sobre la muerte de 2 agentes en México y los operativos clandestinos de la CIA en ese país. Miguel Cosío, junto al analista Rolando Cartaya, ponen bajo la lupa las protestas en Cuba del pasado mes de abril, su impacto interno y lo que revelan sobre la crisis en la isla. Y Camilo Egaña entrevista al juez Alberto Milian y desglosa el alcance legal de los poderes de Donald Trump para avanzar en un escenario de guerra en Medio Oriente y hasta dónde puede llegar sin autorización del Congreso. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Comenzamos. Imagen que genera impacto. El secretario de Estado, Marco Rubio, fue captado junto al jefe del Comando Sur analizando un mapa de Cuba, una escena que no pasa desapercibida y que ya enciende todas las alertas. El encuentro se realizó en la sede del Comando Sur, la estructura militar responsable de las operaciones de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, donde se discutieron temas de seguridad regional y presión sobre actores adversarios en el hemisferio. Pero el contexto lo cambia todo. La imagen llega apenas horas después de que Donald Trump volviera a hablar de hacer algo con Cuba, incluso mencionando presión militar como parte de su estrategia. En la reunión también participó Mike Hammer, jefe de la misión estadounidense en La Habana. La política de la administración Trump, liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, está bien clara, que vamos a regresar a una política dura hacia el régimen cubano. Yo creo que eso se ha visto en la actualidad, incluso esta semana, donde se van a sancionar a los represores. Lo que refuerza la lectura de que Cuba está nuevamente en el centro de la agenda de Washington. Por ahora, no hay anuncios oficiales de acciones concretas, pero la imagen ya está circulando. Y el mensaje también, Cuba vuelve a estar en el radar, y esta vez con el factor militar sobre la mesa. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta noticia, aquí en América Noticias. Escala la tensión. Donald Trump vuelve a poner a Cuba en el centro de su agenda y lo hace con una advertencia que ya genera fuertes reacciones. En una entrevista reciente que el presidente no descartó aplicar en la isla una estrategia similar a la utilizada en Venezuela para impulsar un cambio político. Pero lo que más llama la atención es su referencia directa a una demostración de fuerza militar. Trump aseguró que, tras concluir su frente en Irán, podría posicionar el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a las costas de La Habana como señal de presión máxima. El mandatario describió a Cuba como un país devastado y afirmó que sería un honor liberarla. También hizo referencia al respaldo que dice tener de la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos, asegurando que siente una obligación de actuar. Hablar demasiado de Cuba, aparte de decir que quizás de regreso de Irán, una vez que terminemos ese viaje, les gustaría hacer uno tras otro, pero detendremos el portaaviones Abraham Lincoln, el portaaviones más hermoso que he visto. Detendremos el Abraham Lincoln a unos cientos de metros de la costa y los observaremos deseando hacer algo. Conozco al pueblo cubano, es decir, el país está devastado ahora mismo, está completamente devastado, así que sería un honor liberarlo. Saben, obtuve todo el voto cubano. Obtuve el 94% del voto cubano en Estados Unidos y, francamente, tengo la obligación de hacer algo. Lo que les hicieron a los cubanos, lo que les hicieron a las familias de las personas que viven en Estados Unidos es impensable. Muy parecido a Irán en ese sentido. Estas declaraciones llegan en un momento clave.
Hace apenas días, Trump firmó una orden ejecutiva que amplía sanciones contra sectores estratégicos de la economía cubana, incluyendo energía, defensa, minería y servicios financieros. Mientras tanto, desde La Habana, la respuesta no se ha hecho esperar. Miguel Díaz-Canel advirtió que Cuba no se rendirá ante ninguna amenaza, mientras su canciller calificó las palabras de Trump como una señal directa de agresión. Hay la inminencia de una agresión militar. El pueblo cubano no tiene miedo. Cada cubana y cada cubano tiene un fusil. En paralelo, figuras como Marco Rubio insisten en que el futuro de la isla se mueve entre dos escenarios: un colapso más profundo del sistema o cambios estructurales que, según advierten, hoy no parecen posibles. El trasfondo es claro: más presión, más retórica y un tablero político que se recalienta dentro y fuera de Cuba. Estaremos pendientes desde Miami al desarrollo de esta noticia. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Choque directo en televisión nacional. El embajador de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, apareció en Fox News con un mensaje firme dirigido al presidente Donald Trump. Aseguró que en Cuba no existen palabras como rendirse o capitular y defendió la postura del régimen frente al creciente tono de confrontación desde Washington. Si alguien cree que palabras como rendirse, darse por vencido o colapsar están en el diccionario cubano, consultando el diccionario del pueblo cubano, esas personas están completamente equivocadas. En el diccionario cubano encontrarán palabras como resiliencia, resistencia, defensa de la soberanía y defensa de nuestra independencia. Si el USS Abraham Lincoln estuviera frente a la costa de La Habana y pudiera brindar ayuda y asistencia a sus 10 millones de habitantes hoy, ¿la aceptarían? Saben que el viernes pasado tuvimos un desfile, primero como parte de nuestra celebración del Día del Trabajo, y hubo 500,000 personas en La Habana, afirmando que estamos listos para dialogar con Estados Unidos, pero al mismo tiempo estamos listos para defender nuestra soberanía. La aparición del embajador en Fox News no parece aislada, sino parte de una estrategia comunicacional más amplia para posicionar el discurso del régimen fuera de la isla. Hay la inminencia de una agresión militar. El pueblo cubano no tiene miedo. Aquí no habrá ni sorpresa ni derrota. Cada cubana y cada cubano tiene un fusil. Cada cubana y cada cubano tiene una posición en la defensa y tiene una misión que cumplir en defensa de la patria, la revolución y el socialismo. Mientras tanto, la realidad cotidiana en Cuba se describe con otra cara: largas horas sin electricidad, mercados vacíos, transporte paralizado y una economía que obliga a la gente a reinventarse cada día para resolver lo básico. Un escenario donde la urgencia diaria contrasta con el tono político que se proyecta hacia el exterior. La presión internacional aumenta mientras el régimen refuerza su narrativa de resistencia y multiplica sus mensajes hacia audiencias globales, en un intento claro de sostener su posición en medio de uno de los momentos más tensos que enfrenta la isla, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. La tensión vuelve a dispararse en el estrecho de Hormuz y ahora el riesgo de una escalada mayor es real. Apenas semanas después de un frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, el Pentágono confirma que la operación para liberar esta ruta estratégica ya está en marcha. Bajo el llamado Proyecto Libertad, fuerzas estadounidenses escoltan buques comerciales atrapados mientras el equilibrio en la región se tambalea. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reveló que en el primer día de operaciones 6 embarcaciones intentaron violar el bloqueo hacia puertos iraníes, pero fueron interceptadas y obligadas a retroceder. Washington insiste en que el alto el fuego sigue vigente, pero los hechos en el terreno cuentan otra historia. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, Irán ha atacado embarcaciones comerciales en al menos 9 ocasiones, ha capturado 2 portacontenedores y ha lanzado más de 10 acciones contra fuerzas estadounidenses desde que comenzó la tregua. Desde Teherán el mensaje es igual de contundente. Altos funcionarios aseguran que tienen múltiples formas de complicar la situación si su control sobre Hormuz se ve amenazado. Incluso advierten que todavía no han empezado.
dejando claro que la confrontación podría escalar rápidamente. Mientras tanto, Emiratos Árabes Unidos activó sus defensas aéreas tras detectar misiles y drones lanzados desde Irán. Las autoridades pidieron a la población resguardarse, en lo que ya es una señal directa de que el conflicto se extiende más allá del estrecho. Y en medio de este tablero explosivo, el impacto global ya se siente. Los precios del petróleo se mantienen por encima de los $100 por barril, reflejando el nerviosismo de los mercados ante cualquier interrupción en esta arteria clave del comercio energético mundial. Estados Unidos, por su parte, lanza una advertencia final. Si Irán ataca buques comerciales, la respuesta será devastadora. El resultado es un escenario extremadamente volátil, con operaciones militares activas, amenazas cruzadas y una tregua que pende de un hilo. Lo que ocurra en Hormuz en las próximas horas podría definir no solo el rumbo del conflicto, sino el impacto directo en la economía global, informó Leticia Grau para América Noticias. Alerta en Estados Unidos. Escala la tensión en los centros de detención de ICE y la comunidad cubana aparece entre las más golpeadas. Los números encienden las alarmas. El uso de la fuerza dentro de instalaciones migratorias aumentó un 37% en 2025, con al menos 780 incidentes documentados que incluyen golpes, pistolas eléctricas y agentes químicos. Pero el dato más impactante no es solo la cantidad de casos, sino quienes los sufren. Detenidos que pedían agua, comida o atención médica terminaron enfrentando la fuerza del sistema. La situación se agrava en la calle. En operativos de arresto, el uso de la fuerza se disparó un 353% en apenas 2 meses de 2025. Un incremento explosivo que coincide con una política migratoria mucho más agresiva y un sistema de detención que prácticamente duplicó su capacidad en un año. Pero hay un dato que golpea directamente a la diáspora. Los cubanos están en el centro de esta crisis. Las detenciones de migrantes cubanos aumentaron más de un 460%, pasando de cifras mínimas a más de 1,000 arrestos mensuales. Y lo más grave, las muertes. 3 cubanos han fallecido recientemente bajo custodia de ICE. El caso más estremecedor es el de Geraldo Lunas Campos, de 55 años, cuya muerte fue clasificada como homicidio por asfixia. Testigos aseguran que gritaba que no podía respirar mientras era inmovilizado. El FBI abrió una investigación tras las contradicciones en la versión oficial. A esto se suman las muertes de Alec Damien Carbonell Betancourt en Miami y Denny Adán González en Georgia, historias que refuerzan una tendencia preocupante. El número de fallecidos bajo custodia alcanzó cifras que no se veían en más de 2 décadas, y la polémica no se detiene ahí. En medio de esta escalada, también se reportaron muertes durante redadas que involucraron a ciudadanos estadounidenses, un giro que ha encendido aún más el debate sobre los límites del uso de la fuerza y los protocolos en operativos migratorios. Todo esto ocurre tras la reciente salida de Kristi Noem, bajo cuyo liderazgo se endurecieron las políticas migratorias y se amplió la capacidad de detención a niveles históricos. Un periodo que ahora queda marcado por cifras récord de detenciones, denuncias de abuso y una creciente presión sobre las agencias federales. El panorama es claro: más arrestos, más fuerza, más muertes y una comunidad, la cubana, que vuelve a quedar en el centro de la tormenta. Una realidad que golpea de cerca a muchas familias, sobre todo dentro de la comunidad cubana. Nosotros vamos a seguir de cerca cada desarrollo. Soy Enrique López, América Noticias. Una crisis silenciosa pero explosiva. Más de 20.000 marinos permanecen atrapados en el Golfo Pérsico sin poder salir del estratégico estrecho de Hormuz, en medio de un bloqueo que mantiene en vilo al comercio mundial y eleva el riesgo de una escalada militar. La advertencia es clara y llega desde la Organización Marítima Internacional. Su secretario general alertó que cientos de embarcaciones siguen varadas, con tripulaciones expuestas a una situación cada vez más peligrosa. Hoy la cifra se mantiene crítica. Alrededor de 800 buques comerciales continúan detenidos en la zona, muchos de ellos cargados con petróleo, alimentos y suministros esenciales. En total son miles de vidas en alta mar atrapadas en medio de un conflicto que no da tregua. El problema no es solo logístico, también es militar. Aunque Estados Unidos anunció una operación para escoltar y liberar barcos, en la práctica la navegación continúa paralizada y el sector naviero duda de su efectividad. La presencia de fuerzas militares en la zona, las amenazas de ataques con drones y la posibilidad de enfrentamientos directos convierten cada hora en una amenaza para estos marinos. Son hombres que no están en combate, pero que están atrapados en una zona de conflicto activo. La ONU trabaja en un plan de evacuación, pero su ejecución depende de condiciones de seguridad que todavía no existen.
Retirar a miles de personas de una zona bajo tensión militar representa un desafío operativo de alto riesgo. El impacto ya se siente más allá del mar. El bloqueo en Hormuz afecta el flujo global de energía, eleva los precios del petróleo y amenaza con generar consecuencias económicas a nivel mundial. Lo que ocurre en ese punto estratégico tiene repercusiones directas en múltiples países. En el centro de esta crisis hay personas, 20.000 marinos que no pueden avanzar ni regresar, expuestos a una situación que depende de decisiones políticas y militares fuera de su control. El escenario se mantiene altamente inestable, una ruta clave cerrada, una operación internacional que no logra destrabar la situación y miles de vidas atrapadas en una de las zonas más sensibles del planeta. Miles de marinos siguen esperando una salida en medio de una de las zonas más tensas del mundo. Desde Miami les informó Leticia Grau, América Noticias. El poder, ahora rodeado de miedo. El presidente ruso, Vladimir Putin, estaría cada vez más aislado y protegido, bajo un nivel de seguridad sin precedentes, ante el temor de un posible atentado contra su vida. Según revelaciones citadas por el Financial Times, el líder del Kremlin ha reducido al mínimo su exposición pública y estaría operando desde ubicaciones altamente protegidas, incluso búnkeres, mientras crecen las amenazas en su contra. Pero lo más impactante es lo que ocurre a su alrededor. Las medidas de seguridad ya alcanzan a su círculo más cercano. Cocineros, fotógrafos y escoltas tienen prohibido usar teléfonos móviles, internet o incluso transporte público cuando están en presencia del mandatario. Todo está controlado, todo está vigilado. Además, en sus residencias privadas se han instalado sistemas de monitoreo constante, mientras unidades especiales realizan patrullajes con perros y controles exhaustivos a lo largo del río Móscova, con un objetivo claro: prevenir posibles ataques, incluso con drones. Y hay más. Fuentes cercanas aseguran que los recientes apagones de Internet en Moscú podrían estar vinculados, en parte, a este mismo operativo de protección presidencial, en medio de crecientes temores por amenazas tecnológicas. Todo esto ocurre en un contexto explosivo. Rusia sigue envuelta en tensiones militares, presión internacional y señales de vulnerabilidad interna que no se veían con esta intensidad. Y en paralelo, otro actor sube el tono. El presidente Donald Trump ha intensificado su discurso global, con advertencias en múltiples frentes, lo que, para muchos analistas, eleva aún más la presión sobre Moscú. El resultado es un escenario inquietante: un líder cada vez más aislado, un sistema de seguridad al límite y un mundo que observa con preocupación. Porque cuando un líder gobierna bajo amenaza constante, las decisiones pueden volverse más impredecibles y más peligrosas. Mientras tanto, la imagen oficial intenta mostrar control y estabilidad, pero detrás de escena, la realidad parece otra. Un Kremlin en máxima alerta y un presidente que ya no solo enfrenta enemigos políticos, sino el temor real de no estar seguro ni siquiera dentro de su propio territorio. La gran pregunta ahora es inevitable. ¿Estamos ante un Putin debilitado o ante uno dispuesto a todo para mantenerse en el poder? Porque si algo queda claro, es que en Moscú el poder hoy también se protege del miedo. Los mantendremos informados. Soy Enrique López para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Una fuerte denuncia sacude Santiago de Cuba tras la muerte de Agustín Maceo, vecino de Chicharrones, quien falleció después de un presunto atropello en el que señalan como implicado a Juan Guillermo Almeida, conocido como JG e hijo del comandante Juan Almeida Bosque. Según la información difundida por el periodista Yosmani Mayeta Labrada, el hecho ocurrió cuando Maceo fue impactado por un vehículo en la calle Aguilera. Y las versiones apuntan a que el conductor iba bajo los efectos del alcohol y habría ignorado una señal de pare. Lo que más ha indignado es que, tras el accidente, la víctima fue llevada al Hospital Provincial Saturnino Lora, donde inicialmente habría dicho que se cayó, no que fue atropellado. Una versión que ahora levanta sospechas sobre lo que pasó en las primeras horas del caso. Después fue enviado a su casa, pero su estado empeoró poco después y tuvo que regresar de urgencia al hospital, donde terminó en terapia intensiva con golpes en la cabeza y coágulos de sangre. La denuncia también deja en el aire otro punto delicado: la posible falta de consecuencias legales por tratarse de una figura vinculada al poder y al apellido Almeida. Aunque por ahora no hay confirmación oficial de las autoridades, el caso ya genera reclamos por transparencia, justicia y trato igual para todos ante un accidente que terminó en muerte.